Ok, chicos, entonces empezamos con lo de la sesión de hoy. Eh, ya vi que varios de ustedes me enviaron la actividad del proceso de planeación estratégica. No he terminado de revisar todas esas actividades, pero pues ya en cuanto terminemos de esta sesión, sigo con la revisión de esa. Y de la actividad uno de la unidad uno, pues ya hice todas las revisiones y ya les envié los comentarios de retroalimentación y sus calificaciones para que le den seguimiento. ¿Ok? Entonces ahorita les voy a explicar un poquito lo del análisis situacional para que ustedes hagan su actividad, me parece que es de la unidad 3, ¿no? De lo que son análisis interno y externo de la organización. Ok, entonces, para empezar, eh, ¿qué consideran que es un análisis situacional? Quien guste. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de análisis situacional? Bueno, pues yo pienso que un análisis situacional, dependiendo del tipo de contexto del que se hable, busca conocer el estatus reitero, de cualquier contexto, este, utilizando ciertos parámetros, pudieran ser económicos, sociales, psicológicos, políticos, entre otros. Eso para mí sería un análisis situacional y se basa, pues, como ya lo hemos comentado, de un análisis FODA pudiera ser, o pues sí, de la búsqueda de también la historia o el contexto en el cual se está viviendo. Ok, entonces, muy bien, como comenta Diana, pues no es otra cosa más que la revisión del entorno, del ambiente en el cual se desenvuelve la organización y cómo está la organización por dentro. Si recuerdan, el análisis situacional es una de las primeras etapas que se utiliza en el proceso de planeación estratégica. Entonces, nosotros necesitamos saber qué es lo que queremos como organización, pero también saber en qué situación nos encontramos, dónde estamos parados actualmente para poder tomar decisiones estratégicas. Entonces, en ese sentido, el análisis situacional es muy importante porque nos hace una fotografía de cómo estamos ahorita y nos permite entonces saber en qué lugar estamos plantados para poder llegar a nuestro futuro deseado como institución. Ok, hay varios análisis situacionales, ahorita nada más mencionaremos tres, de los cuales pues el más importante, como ustedes comentan, es el FODA. Okay, entonces permítanme compartir la pantalla de la presentación. ¿Sí se ve ahí la presentación? Sí. Sí. Ok, ahí está. Y entonces, ¿qué decimos? Primero, qué es el FODA? El FODA es un análisis, es un reflejo de cómo se encuentra mi organización al día de hoy basándome en dos aspectos, los factores internos y los factores externos. Esto es muy importante que lo consideren cuando están ustedes elaborando su actividad. ¿Por qué? ¿En qué consiste el saber que algo es un factor interno? Todo lo que la empresa, todo lo que la organización pueda manipular y en lo que ella tenga injerencia serán factores internos. Por ejemplo, si estamos hablando obviamente de fortalezas, estamos hablando de algo, de actividades o de factores o de situaciones que existen dentro de la organización y que la organización puede manipular a su favor. En este caso que yo les estoy poniendo un ejemplo, si nosotros decimos que hay un alto grado de liquidez y de solvencia es porque nosotros como organización hemos logrado o hemos conseguido a través de diferentes estrategias, a través de diferentes actividades, el poder tener esta situación financiera óptima. Entonces, que esta situación óptima continúe va a depender de nosotros, ¿no? De cómo manejemos nosotros nuestras inversiones, de cómo manejemos nosotros la erogación de nuestros presupuestos, etcétera, etcétera. El personal, ¿no?
Por ejemplo, qué tipo de personal ocupemos, en dónde esté, pues qué tan fuerte sea para las actividades que le vamos a dar. Por ejemplo, en este caso, si nosotros hablamos de una fuerza de ventas robusta, eso también dependerá de nosotros, porque eso significa que nosotros hacemos un proceso de reclutamiento y selección adecuado, que nosotros tenemos un nivel de rotación interna satisfactorio y que nosotros le damos la capacitación adecuada a nuestro personal. Entonces, todas estas cuestiones dependen de nosotros. Ajá. Tanto lo positivo como lo negativo. Los factores externos son circunstancias que son ajenas a nosotros, o sea, nosotros no las podemos manipular ni podemos influir en ellos, pero sí son factores que finalmente afectan a la organización. ¿Por qué? Por el giro de la organización, básicamente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos determinado giro, somos una comercializadora, a lo mejor de productos de higiene y limpieza, pues ahorita nos está yendo muy bien, ¿no? Porque el factor externo de lo que pues fue este virus que básicamente se combate limpiando y sanitizando, que es la palabra de hoy, entonces pues nos sirve. Y si nosotros somos una organización que nos dedicamos a la venta de esos productos, pues entonces hay una situación externa que nos favoreció. Entonces es una oportunidad que nosotros podemos utilizar, pero no fue algo que nosotros pudiéramos manipular o controlar. Y lo mismo pasa con las partes de amenazas. En un análisis FODA es muy importante que cuando lo vayamos a iniciar, primero busquemos en todas las fuentes de información posibles todo lo que esté alrededor de la organización y todo lo que la organización nos pueda proporcionar como información y después saberlo clasificar. ¿Por qué? Porque muchas veces combinamos unos con otros. Por ejemplo, hay gente que me pone factores externos en amenazas que pierde clientes porque la competencia se los llevó. Y le digo, bueno, ok, que exista una competencia agresiva y que existan muchas organizaciones que hacen lo mismo que yo, sí es un factor externo que es considerado una amenaza. Pero que yo pierda los clientes es algo que yo pude haber controlado, porque una cosa es que la competencia sea muy fuerte y otra es que yo no haga nada por combatir a la competencia o por tratar de estar en un nivel competitivo, pues bueno. Entonces, ahí ya estamos mezclando cosas, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Saber definir todo lo que no tiene relación con nosotros, porque nosotros no lo podemos manipular, pero que nos impacta, y saber todo aquello que nosotros sí podemos manipular y que a lo mejor no lo hemos manipulado, no lo hemos manejado de una manera adecuada, y por eso se convierte en una debilidad, o que somos muy expertos en eso y tenemos grandes habilidades como organización, y entonces se convierte en fortaleza. ¿Ok? Entonces, primer punto, definir bien estos factores y colocarlos donde debe ser. Segundo punto, lo más importante en el caso del análisis FODA particularmente es poder generar estrategias por cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo en este cuadrante yo voy a combinar una, dos o más fortalezas contra una, dos o más oportunidades para generar alguna estrategia que pueda servir a la organización. La pregunta es ahorita, yo genero la estrategia. ¿Qué es una estrategia primero? ¿Cómo definirían la palabra estrategia? ¿Serían actividades o pasos a seguir para conseguir un objetivo y llegar a una meta? Perfecto. Entonces, son las actividades, gracias Gabriel, ya definidas, digamos aterrizadas, que nos permitirían combinar fuerzas de diferentes áreas funcionales para lograr un objetivo institucional en particular. Esto es muy importante. Primero, cuando nosotros hablamos de estrategia, lo que decimos es que todo esto es a nivel alta dirección. Es decir, estas acciones, esta serie de pasitos, van a involucrar a dos o más áreas funcionales. En este caso, por ejemplo, si ven el ejemplo, podríamos hablar de la parte de finanzas y podríamos hablar a lo mejor de la parte de mercadotecnia, si estamos hablando de nuevos mercados nuestros, ¿no? Como tales.
Entonces, estas dos áreas combinan sus fuerzas para lograr un objetivo en particular de la institución. Lo más importante del FODA es generar estas estrategias en todos los cuadrantes, pero cada estrategia tiene que buscar cumplir con un objetivo institucional. Si esta estrategia no cumple con un objetivo institucional, entonces no tiene mucha razón de ser, ¿sí? Porque no nos serviría para nosotros. No estamos aprovechando lo que tenemos en estos cuadrantes para poder cumplir lo que la organización quiere. Entonces, la estrategia abona el objetivo. El objetivo institucional lógicamente va coordinado o va con una coherencia hacia cumplir algo de la misión o de la visión de la organización. Entonces, si se dan cuenta ahí, es donde empieza el chiste de la planeación estratégica. La planeación estratégica te tiene que decir dónde estás y hacia dónde quieres ir. Pero ya los objetivos, las estrategias y después nos seguimos con las tácticas y con todas las acciones operativas, tienen que abonar para que ese barco siga ese rumbo que nosotros le definimos. Y que si no, pues entonces hagamos todo lo que sea necesario para que ese barco siga hacia donde nosotros dijimos que iba a ir. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en Lego, cuando nosotros analizamos Lego, vemos que hay ciertos momentos de la etapa de la vida de Lego en que genera estrategias y esas estrategias no abonan al propósito de ser de la empresa. Y entonces le empiezan a meter dinero a determinadas acciones, a determinadas situaciones para tratar de competir con los demás, pero olvidándose de quiénes son, de cuáles son las raíces. Entonces, cuando ahí hay un desfase entre lo que es la filosofía como tal y lo que es la aplicación práctica, que ya serían sus estrategias, pues empezamos a ver ahí que todo se desnivela y que todo pierde rumbo, y entonces ahí lo que vemos es que a lo mejor hubo un análisis, sí, no lo negamos, pero no existe una congruencia de ese análisis con lo que fue los orígenes, con lo que es la filosofía, con lo que es el rumbo de la organización. Entonces, todo tiene que ser congruente, ¿sí? Estas ya son acciones particulares para cumplir un objetivo. Si la acción no cubre un objetivo, no tiene razón de ser. Y ese es por lo que se usa mucho también el análisis FODA, aparte que es un análisis pues bastante, digamos, entre paréntesis, económico, porque se puede hacer de manera interna y bueno, en lo que gastas pues es en buscar tus fuentes de información adecuadas, es en las personas que se dedican a hacer el análisis y que bueno, requieren un tiempo prudente para poder hacer el análisis rapidito pero bien hecho. Y entonces, aparte de esta situación económica, lo importante es que es uno de los análisis que te permite generar la mayor cantidad de estrategias para poder lograr los objetivos. Entonces, a partir de esta, nosotros podemos sacar todo esto que está en amarillo, que es la parte medular de que este análisis existe. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro cuál es el chiste del FODA? ¿O no? Sí. Sí, maestra. ¿Ok? Entonces, lo importante es generar las estrategias. Tenemos otro análisis, que es el PESTLE. Ajá. Entonces, ¿de qué se trata el PESTLE? Se le dice PESTLE por las siglas que tiene, que nos habla de aspectos políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, legislativos y ecológicos. Este análisis es únicamente para situaciones externas. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues aquí les pongo los ejemplos de los rubros que se estudian dentro de este análisis. Y este análisis nos sirve sobre todo por ejemplo, lo que vivimos ahora, ¿no? Hay cambios muy rápidos y muy drásticos en situaciones económicas, sociales, en situaciones, bueno, de salud, ¿no? Reiteramos en el caso de lo que estamos viviendo este año. Pero entonces al hacer este análisis PESTLE, que también se puede hacer con personal dentro de la organización, lo que nos permite ver es cuestiones a futuro que pueden impactar a nuestra organización.
Y también es un análisis que se puede hacer, por ejemplo, a nivel regiones, ¿no? Si nosotros somos una empresa que incluso dentro de la República Mexicana estamos en diferentes áreas geográficas, pues también este PESTLE va cambiando dependiendo del área geográfica en la que estemos. Si nosotros somos, por ejemplo, una organización que vendemos, que tenemos una diversidad de productos y que lo manejamos a diferentes mercados o a diferentes tipos de clientes, pues entonces también este PES le va cambiando dependiendo de los clientes, ¿no? O dependiendo a lo mejor del producto que nosotros manejemos. Y pues ni se diga si estamos hablando de una situación internacional, entonces este PES se tiene que hacer por zona geográfica. Entonces, ¿para qué sirve? Pues generalmente yo les comento que este PESTLE se combina con el FODA y se hace una evaluación de esto con matrices que son las que vamos a ver la semana que viene, con matrices en las cuales nosotros ponderamos lo que son los factores externos e internos para poder medir cuáles estrategias serían las más útiles para lograr nuestros objetivos institucionales. Entonces, este PESTLE no va con base en qué es una oportunidad y qué es una amenaza, sino únicamente se basa en desglosar cada uno de estos factores con mayor detenimiento y lo único que vemos es cuáles de estos factores o de estos, digamos, subtemas afectan o no a la institución, dependiendo de mi giro sobre todo, ¿no? Dependiendo de mi giro, dependiendo de mi mercado, dependiendo de dónde me encuentro yo. Entonces, nada más es así. Cuando los medimos para ver si es en favor y en contra, ya es con las matrices, que les comento, veremos con posterioridad, pero es un análisis, digamos, complementario, que si lo combinas con el FODA y ya lo mides en esas matrices, te disminuye el riesgo en la toma de decisiones estratégicas sobre todo, ¿ok? Y otro de los métodos que te sirve para disminuir los riesgos en tu toma de decisiones de futuro es el método Delphi. El método Delphi no es otra cosa más que hacer que estos análisis y otros análisis más exhaustivos te los hagan personas que están especializadas, pero son personas que están especializadas en diversos ramos. Digamos que, por ejemplo, si yo quiero ingresar en un nuevo país como organización con un producto específico, entonces a lo mejor para disminuir el riesgo de mi toma de decisiones de cómo voy a llegar a ese mercado nuevo, yo voy a contratar a diversos especialistas, pero pueden ser especialistas que a lo mejor sean personas que ya han trabajado en empresas del ramo en el que yo estoy. O pueden ser, también personas que hacen estudios socioeconómicos, ¿no? En esa región. Y pueden ser personas también que son de mercadotecnia. Y entonces me hacen estudios específicos de las áreas en las que ellos son especialistas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Lo que yo les voy a plantear es cuál es mi objetivo o cuál es el problema que yo quiero resolver. Les voy a pedir que ellos hagan su investigación con base en la especialidad que ellos tienen. Después lo que ellos me van a hacer es un reporte de lo que ellos encuentren con sus opiniones y conclusiones. Yo lo que hago como organización es cruzar esta información y con base en esta información que me dan ellos casi siempre a través de estadísticas, gráficas o de situaciones por este estilo, yo lo que hago es cruzar la información y finalmente yo como organización, a través de mi alta dirección, decidir qué es lo que voy a hacer, decidir cuáles son las estrategias que voy a ocupar, qué es lo que voy a tomar, y hacia dónde voy. Luego lo hizo, si se dan cuenta, muchas veces, pero cambiando a su alta dirección o cambiando a gente de su alta dirección. Entonces, eso, digamos que es todavía más costoso porque pues nada más te traes a una persona con el riesgo de traer a esa persona. Aquí este método Delphi es costoso porque a lo mejor tú contratas a un grupo de especialistas y en ese momento tú les tienes que pagar por el servicio que te van a prestar. Pero al final de eso, pues tú ya tienes una información que ya puedes cruzar porque hay diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, que son diferentes también a las tuyas, a las que hay dentro de la organización. Eso te permite reducir la subjetividad
para tu toma de decisiones. Y finalmente sí, de momento es oneroso, pero después cuando ya puedes tomar las decisiones estratégicas más adecuadas, se disminuye el riesgo. Entonces, estos análisis se pueden combinar, ¿sí? Pueden ustedes diseñar algún otro tipo de análisis situacional también. Muchas empresas anteriormente utilizaban, por ejemplo, modelos estadísticos o para lo que es medir las probabilidades a futuro. Entonces, con esos modelos medían escenarios, y pues esos escenarios ya se veía cuáles podrían ser adecuados o no para la organización, y con base en eso pues podían a lo mejor pronosticar, ¿no?, cuáles serían las mejores estrategias a aplicar. Entonces, actualmente pues lo que más se usa son las cuestiones del FODA, combinadas con lo que les comentaba, ¿no? A lo mejor con una sesión de expertos, a lo mejor con una realización más profunda de una investigación que nos permita complementar esta toma de decisiones, ¿no? Y esto es muy práctico para las organizaciones. ¿Ok? Entonces, esto de lo que es el análisis situacional es bien cortito de explicar. Lo que no es cortito es de hacer, porque en la actividad 3, por ejemplo, ustedes tienen que hacer un análisis situacional del tipo FODA para el caso que yo les estoy explicando ahí. Y entonces ya la cuestión, cuando tú te pones a ver y a definir, a ver qué factores son externos, qué factores son internos, y de ahí tratar de generar estrategias, o sea, combinar estos factores dentro de cada cuadrante, es lo que se vuelve interesante, porque muchas veces ya cuando estás haciendo eso, pues te das cuenta de que te falta información, o te das cuenta de que pues sí, la información pudiera ser completa, pero no te cuesta trabajo hacer la combinación de unos con otros como para poder tener congruencia de esa estrategia con esos objetivos. Entonces es lo interesante de hacer ese FODA, ¿no?, que realmente es así como su chiste. ¿Ok? Para el trabajo, entonces, ¿qué es lo único que yo les pido? No es tan necesario generar estrategias, pero sí es muy necesario que cuando ustedes hagan su FODA, sí determinen bien los factores que son externos y que son los que son internos, porque pues eso es pues la base para poder generar una estrategia adecuada. Otra cuestión que les pido con base en criterio también es que para esta actividad ustedes decidan si consideran que un FODA, por ejemplo, para este caso que les mandé, es suficiente para poder generar estrategias, o bien si hace falta combinarlo con algún otro tipo de análisis como el PESTLE, como el Delphi, o a lo mejor algún otro que ustedes pudieran haber investigado, encontrado, o algún otro que ustedes propongan. Ajá. Esto es importante también porque nos permite saber cuál es el criterio que ustedes toman para lo que es el implementar estrategias con menor riesgo. ¿Ok? Hasta aquí se entiende qué es lo que yo les pediría que reforzaran en esa actividad de la unidad 3. Sí, claro, sí, clarísimo. Ok, perfecto. Entonces, como esto es así muy cortito de explicar, lo hice a propósito para ver si nos daba tiempo de ver los tipos de estrategia. Todas las estrategias que se deriven de estos cuadrantes recaen básicamente en 3 tipos. Entonces, si no hay dudas del análisis, me voy a ir a checar las estrategias. Para que las podamos revisar. ¿Ok? Y así le adelantamos un poquito para las actividades que tienen que hacer después. Entonces, aquí. Ustedes en los libros van a encontrar muchos tipos de estrategias, incluso las estrategias las dividen también si son a nivel nacional, si son a nivel internacional, si son empresas grandes, pequeñas, etcétera, ¿no? Yo
les comparto, o sea, independientemente de eso que es correcto, todas las estrategias que ustedes puedan encontrar, yo les comparto esta clasificación porque se me hace como la más sencilla de entender y que es una clasificación que cabe para cualquier organización de cualquier tipo, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos en qué organización vamos a trabajar, ni sabemos el tamaño, ni sabemos la estructura, y entonces estas estrategias, esta clasificación nos sirve porque sin importar si la empresa es grande, chiquita, multinacional, de un dueño, de varios, todas las estrategias que ustedes se pudieran imaginar y que pudieran salir de estos cuadrantes del FODA recaen en alguno de estos tipos, ¿ok? Entonces, básicamente son tres. Lo que son las estrategias de diversificación, de integración y de diferenciación. ¿De qué se tratan las primeras? Diversificación hace referencia sobre todo a la variedad o la gama de productos o servicios que nosotros estemos proporcionando a nuestros clientes o usuarios finales. Entonces, entre más baja sea, estamos hablando de que nosotros solo nos dedicamos a un producto o a un servicio. Pero ojo, ¿por qué los pongo aquí? ¿Por qué si es un solo negocio les pongo a una empresa como Google? Porque Google, aunque te ofrece muchas cosas, en realidad su tipo de servicio es el mismo, ¿no? ¿A qué se dedica Google? Díganme. Es un buscador, ¿no? O sea, en realidad es una liga para entrar a muchos sitios o a servicios, productos, lo que sea. Así es. Información en general, ¿no? Información en general. Entonces, en sí es un buscador. Es un buscador sososotote, ¿no? Porque ha mejorado mucho su plataforma, sus formas de buscar la información, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su negocio importante es ese, ¿no? Es servir de buscador. Entonces, aunque sea una empresa muy grande, en realidad su estrategia de diversificación es de un solo negocio. Ese negocio es su fuerte, ese negocio es el que refuerza, el que robustece, y a través de eso él pues, genera sigue con su filosofía y genera sus utilidades, ¿no? Pero solo es un negocio. Conforme nosotros vayamos variando el tipo de negocios, nosotros también nos vamos metiendo en segmentos de mercado diferentes. Y entonces podemos ir de esto que es así como muy sencillo, aunque nuestros participantes o nuestro mercado es enorme, en realidad lo que siempre buscan como satisfacción es la necesidad de encontrar algo, ¿no? De encontrar algo en ese buscador que está en línea. Pero si nosotros vamos a una empresa como Unilever, ellos tienen negocios más diversificados. Entonces, Unilever, ¿qué te vende? Pues desde un paquete de galletas hasta lo que serían productos de higiene y limpieza. Entonces, las necesidades que tiene que satisfacer son más amplias. Ajá. Entonces, sí es un mercado grande también como Google, pero la necesidad que tiene que satisfacer es más diversificada, es diferente. Entonces, no es lo mismo lo que yo busco cuando busco algo de alimento que cuando busco un producto de higiene, aunque yo sea el mismo cliente, la necesidad es diferente. Entonces, esta diversificación depende de la cantidad de negocios que yo relaciono con la misma organización. Entonces, podemos tener una de un solo negocio, que es una sola actividad, una sola satisfacción de necesidades. Podemos tener un negocio dominante que es algo que es tu fuerte y que alrededor de ese fuerte tú vas haciendo otras cosas, ¿no? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Pues porque a lo mejor esta empresa de MTV empezó con una cuestión de videos ahí de los 80s y más atrás, y ya después lo que trató de tener fueron sus propios canales de comunicación, sus propios canales de televisión, y entonces ya siempre es basado en lo mismo, ¿no? En la cuestión imagen, en la cuestión videos. Pero hay negocios que tienen relación con ello y entonces también trata de diversificarse hacia eso. Y bueno, eso te dice, sigues con una misma base, sigues con un mismo negocio, pero alrededor de ese negocio generas más.
Cuando esto se hace más complejo, hablamos, por ejemplo, de empresas como P&G, que dices son negocios relacionados, pero tu gama, tu variedad de productos, en este caso que ofreces, es mayor. Entonces, los negocios relacionados con tu base, con la cuestión que se originó, son más y ya todos más o menos tienen el mismo peso. Entonces, hablamos de una diversificación mayor con negocios relacionados y después lo que les decía, ¿no? Un Unilever que a lo mejor ya te metiste en tantos segmentos que tus negocios o tus unidades de negocio no tienen que ver unas con otras, ¿no? Como que hablas como de empresas que tuviera giros diferentes dentro de la misma institución y entonces esto te diversifica más. Esto lo que nos obliga es a tener una planeación estratégica más compleja. Fíjense, volvemos a lo mismo. Aunque todos estos abarcan un volumen de mercado grande, la cuestión estratégica aquí se vuelve menos compleja que cuando te metes en muchos segmentos de mercado, ¿no? En tratar de satisfacer necesidades muy diversas. Entonces, estos serían un tipo de estrategia. Cuando tú te empiezas a meter en más negocios, diversificas, ¿ok? ¿En qué consiste la integración? Es otro tipo de generación de estrategias, otro tipo de clasificación de estrategias. Y esto básicamente integración es, como su nombre lo indica, que tú absorbes algo. Nada más aquí lo interesante es que absorbes. Entonces aquí hay muchos que ponen integración, como yo le puse aquí, hacia atrás, horizontal hacia adelante, y hay muchos que lo ponen hacia arriba y hacia abajo. ¿Pero a qué se refiere? Aquí está tu organización, aquí está tu institución, y entonces la integración hacia atrás es que tú absorbes algo de las actividades que te hace alguno de tus proveedores y prefieres hacerlo tú porque te conviene más. ¿Por qué te convendría más? A lo mejor por costo, a lo mejor porque es una ventaja competitiva, es base de tu ventaja competitiva y entonces no te conviene que dependa de alguien más. Entonces prefieres absorber esa actividad. Entonces absorbes a lo mejor al proveedor que te hace eso o a lo mejor absorbes esa actividad o ese insumo que te produce ese proveedor con el fin de que a ti te funcione tu estrategia, ¿no? Que nadie más conozca cómo haces tus cosas. Una integración horizontal se refiere a que tú absorbes a empresas que hacen lo mismo que tú, o organizaciones que hacen lo mismo que tú. Entonces, por ejemplo, ahí les ponía el caso de Nestlé, porque Nestlé esa fue una de sus estrategias base para crecer. Llegaba a un mercado nuevo, a un país nuevo, y prefería comprar a la competencia, ¿no? Y entonces ya se quitaba de problemas y a lo mejor compraba a la competencia y le dejaba el mismo nombre, pero finalmente absorbía a la empresa pequeña que se encontraba en ese país, ¿no? Haciendo lo mismo que él quería hacer. Y la integración hacia adelante, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay un intermediario entre tu organización y el usuario final. Entonces, tú lo que haces es lo mismo que hiciste con los proveedores, pero aquí con los intermediarios. Si por ventaja competitiva, si por costo, por lo que tú decidas, te conviene más hacer esa actividad y llegar directamente al usuario final, entonces absorbes lo que ese intermediario hace. Puedes absorber al intermediario como tal o puedes prescindir de ese intermediario y hacer una rama de tu organización que se dedique a hacer lo que lo que ese intermediario hacía y de esta manera llegar al contacto con el usuario final. ¿Okay? Entonces estas son las tres etapas o las tres subdivisiones de lo que es este tipo de estrategia por integración. Y finalmente la que es estrategia por diferenciación. Esa tiene dos cuadrantes, depende del grado de complejidad de la planeación estratégica y depende del mercado o segmento de mercado al que quieras llegar. Entonces, ¿a qué se refiere esta estrategia por diferenciación? A que el cliente va a notar tu producto o servicio por lo que le da que no le dé la competencia. Entonces, aquí tenemos, digamos, 4 cuadrantes. Uno que es la diferenciación enfocada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que te voy a entregar un producto
que es muy distintivo por algo, por alguna de sus características, pero también lo voy a entregar a un mercado que es muy pequeño. Entonces, en ese ejemplo les puse, por ejemplo, las medicinas para enfermedades hepáticas. ¿Por qué? Porque el nicho de mercado es muy reducido. O sea, en realidad aquí en nuestra, hablando nada más de México, ¿no? En nuestro país es muy reducido el porcentaje de personas en promedio que tienen enfermedades del hígado. Y entonces, cuando es una población muy pequeña, pues le ofrecen ese medicamento específico para esos padecimientos. Esta diferenciación enfocada quiere decir que mi mercado es reducido, que mi producto es muy especializado, como les estaba comentando, y que muchas veces a lo mejor por ese grado de especialización y por ese grado de especificidad, el producto tiene un precio alto también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es para pocas personas, pero también es un producto al que hay que ponerle mucha atención para su elaboración, para su presentación, para los canales de distribución, etcétera, etcétera. Y entonces eso muchas veces tiende a hacer que el producto sea de un precio elevado, pero es un producto muy específico, ¿ok? Entonces esa sería la diferencia enfocada. Diferenciación así normal se refiere a que yo otra vez voy a dar un producto muy especializado, voy a dar un producto muy exclusivo, pero mi segmento de mercado puede ser más amplio. Entonces, ahí el ejemplo que les puse, pues son los modelos híbridos de autos. No les pongo, por ejemplo, los autos eléctricos porque estamos hablando de un segmento de población muy reducido y estamos hablando de algo más especializado. Pero los modelos de autos híbridos, a pesar de que sí son también de un precio elevado, se pueden manejar para mercados más amplios. O sea, no es como esta cuestión hepática que a lo mejor te digo, pues la misma población te hace que sea muy reducido tu segmento. Este puede ser un segmento más amplio, pero ¿qué es lo que le distingue? Un producto muy específico que requiere de una producción muy específica en este caso y muy especializada, y que eso hace que no cualquiera lo pueda conseguir. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, digamos, la parte de diferenciación en cuestión de características del producto o servicio, de cómo es y de características muy específicas del mercado. Y en estos otros dos cuadrantes, la diferencia sería sobre todo por el precio que tú le podrías manejar a tu mercado. Y estamos hablando de mercados que pudieran ser más amplios. Entonces, este rubro de abajo te dice que es un liderazgo en costos enfocado. ¿Qué quiere decir? Tienes un mercado amplio, pero no es la totalidad. Entonces, si hablamos del ejemplo de las Afores, yo nada más me estoy refiriendo al mercado que se refiere a la población económicamente activa, porque quien no tenga esta situación, pues no estaría incluido en las Afores, ¿no? O sea, por ejemplo, niños de 10 años, pues no están incluidos en este mercado. Entonces, es un mercado amplio, pero que sí tiene unas características definidas con las cuales yo puedo decir, esa persona pertenece a este mercado al que quiero llegar. Y el liderazgo de la institución se va a basar en los precios que yo le pueda dar a ese cliente. Entonces, por ejemplo, igual las Afores, muchas veces las Afores compiten por la comisión que te dan o por lo que es la razón entre lo que es la comisión que te cobran y el rendimiento que te da. Entonces, ¿cuál es su idea? Bueno, que tú te vayas con tal o cual institución con base en que te conviene más por la cuestión de cuánto le vas a invertir o cuánto le vas a gastar para poder estar en una u otra fora. Entonces, el liderazgo va basado en los precios que tú le puedas ofrecer a tu cliente o a tu mercado y basado en que ese mercado es amplio, pero aún así tiene sus restricciones, ¿no? Tiene sus características específicas. Y finalmente tenemos esta diferenciación también en precios, pero que es tratando de ser líder en esos precios. Entonces ahí les pongo, por ejemplo, los supermercados. Si se dan cuenta, muchos o la mayoría de los supermercados
hasta la fecha, en lo que habían competido era en la cuestión de yo doy más barato, ¿no? No, pues yo doy más barato que el otro, ¿no? Pues si el precio es este, pues yo te lo bajo, ¿no? No, pues que ya viene la temporada de julio regalado, no, pues que ya viene la temporada naranja. Entonces, al supermercado puede entrar todo el mundo y mientras tengas dinero, pues puedes comprar en el supermercado. ¿Cuál es la única diferencia que ellos tratan siempre de tener con su competencia? El poderte dar un precio más bajo por el mismo producto que te están ofreciendo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, son 3 tipos de estrategia. Muy sencillo, pero que se pueden aplicar en cualquier organización, a cualquier nivel y en cualquier momento. Esto también me parecía importante irlo avanzando porque ustedes tienen otra actividad en la que yo les digo, bueno, ok, pero ahora las estrategias que has visto que esta empresa utiliza, pues tú clasifícamelas en qué tipo de estrategia están, pues también para saber un poquito haciendo un análisis y un criterio pues ya de pensamiento estratégico, si estas estrategias finalmente son útiles para esa organización o no, ¿no? Porque cada una de estas estrategias significa una inversión de esa institución para poder aplicarlas. Y entonces, como también sabemos, y como vimos en el caso de Lego y vamos a seguir viendo, pues las organizaciones no usan una sola estrategia, usan varias y usan una combinación de estrategias. Entonces también hay que ver, si yo, por ejemplo, combino una estrategia de diversificación con una de integración, con una de diferenciación, gasto más que a lo mejor si todas mis estrategias son de un mismo tipo. ¿Por qué? Porque ya sé a qué grupos de personas voy a enfocar, cómo le voy a hacer, etcétera, etcétera, para lograr cierto tipo de estrategias. Pero si le tiro a todo, pues se vuelve más caro, ¿no? Entonces yo tengo que ver si como institución, de acuerdo a mi filosofía y ahí sea mis objetivos y tal, me conviene generar diferentes tipos de estrategias o me conviene nada más irme por cierto tipo de estrategias, como les decía de los supermercados, ¿no? Difícilmente un supermercado hasta la fecha te va a cambiar el tipo de estrategia que hace, que siempre es la misma diferenciación y por el mismo rubro. Entonces también eso depende mucho de su giro y de su forma de ser. Hasta la fecha les digo por qué. Porque ahorita vemos que en estos casos de que ahora las ventas ya se han masificado más, al menos en lo que se refiere aquí a la República Mexicana, en hacerlas en línea, pues a lo mejor instituciones como esas también ya tendrían que cambiar su forma de generar estrategias, ¿no? Entonces también ahí volvemos a lo mismo. A lo mejor siempre hemos hecho cierto tipo de estrategias, pero vemos con nuestro FODA que la situación cambia y entonces tenemos que variar estas estrategias, ¿no? Entonces esto del pensamiento estratégico es rápido y es constante. Pero bueno, ya combinando un poquito lo que ya vimos del proceso con ahorita la aplicación del análisis y conociendo los tipos de estrategias que existen, me parece que ya tenemos una visión ahorita un poquito más robusta y pues ya con mayores elementos para comprender cómo podemos hacer un cruce de esta información. ¿Sí? ¿Cómo ven? Pues yo pienso que Sí. es bastante completo. Sí tenemos que hacer una investigación bastante minuciosa, sobre todo definir bien los parámetros para no caer, como lo comentaba, en, en discrepancias, por ejemplo, tanto en el FODA como en el tipo de estrategia de producto, porque a mí a veces sí por ejemplo, en Google, en lo que dábamos, pues yo no sé, o sea, sí veo que es un buscador, ¿no? Pero como se deriva también de fuentes de información diversas o no sé, por ejemplo, ya ven que ahorita está el Google Home y ya está empezando como a fabricar productitos, o sea, como digo, no es su core business, pero sí se mantiene la parte de buscador, sin embargo está como que incursionando poquito a poco, ¿no? Pero no pudiéramos considerarlo, o no sé, como con la estrategia de diversificación. Ajá. A lo mejor está pasando de ser un solo negocio a tener un negocio dominante y alrededor de ese hacer todo lo demás, ¿no? Entonces, sigue siendo diversificación, pero lo que podemos ver es que ya está tratando de subir un poquito más
en la escala de complejidad. Y efectivamente, ahí cómo podríamos o qué criterio estableceríamos para saber si ya pasó de un solo negocio a ser un negocio dominante y alrededor de ese vender otros productos con base a lo mejor en el cumplimiento de sus objetivos, si es que los objetivos ya han cambiado, y con base a lo mejor en el incremento de las utilidades en relación a todo lo que vende extra, ¿no? Porque si todavía no son utilidades suficientes como para decir, pues a través de eso está generando ganancias o a lo mejor ya algunos de sus productos pues ya son rentables por sí mismos, entonces todavía no lo veríamos como un negocio, como esta diversificación por negocio dominante. Ajá. ¿Y qué nos faltaría para saber si lo es o no? Información, ¿no? Como tú dices, o sea, esto del pensamiento estratégico siempre requiere que ustedes estén checando información en todas partes. Hasta luego le hace uno así como los hombres de negro, ¿no? De checar información hasta en las partes más risibles que pudieras creer, pero a veces hasta en los chismes de la farándula te encuentras información importante para tu organización, ¿no? Entonces, sí, como comentas, Diana, es muy importante siempre, siempre, siempre estar actualizada en esta información y sobre todo saber en qué parte la vas a clasificar en tus análisis, ¿no? Ok. ¿Tienen dudas hasta ahorita respecto a análisis situacional, tipos de estrategia o lo que tienen que hacer para la actividad siguiente? No, maestra, yo No. no tengo. Ok. Entonces, quedaría claro. No sé dónde estoy. Sí. Esta actividad 3, ¿no? Esta actividad 3, entonces, es la elaboración del FODA. Ustedes hacen el FODA, ustedes definen los factores y los colocan en el lugar correspondiente, ¿no? Y al final hacen una conclusión de si consideran que el FODA es suficiente o ustedes complementarían con algún otro análisis. Y para la actividad 4, aquí es otro ejemplo de Miniso, y aquí lo que yo les pediría es que sacaran la lista de las estrategias que hizo Miniso y primero que vieran conforme a lo que les acabo de explicar, en cuál de estos 3 rubros de estrategia caería, ¿no? Entonces aquí, pues, si ven en el resumen, yo les pido primero tipo de estrategia utilizada por Miniso. O sea, ustedes pueden sacar y decir, bueno, yo creo que Miniso hizo como 4 estrategias, ¿no? Y entonces la estrategia 1 es de este tipo, la estrategia 2 de este, tal, ¿no? ¿A qué se refiere la implementación de la estrategia? Pues esto nada más es como para que sea introspección hacia ustedes y me digan cómo es que ustedes vieron que la aplicó. Recuerden que en el proceso de planeación estratégica nosotros hablamos de implementación. ¿Y qué es la implementación? Cuando ya le decimos a cada área funcional, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto y tal. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que a lo mejor yo diga, bueno, la estrategia 1 que yo veo que usó Miniso, yo veo que la implementó en a lo mejor en sus puntos de venta, o yo veo que la implementó sobre todo enfocándose al personal de ventas y a su capacitación. Estoy dando ejemplos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las áreas funcionales que ustedes vieron que movió Miniso para poder aplicar estas estrategias? El alcance de la estrategia. ¿A qué se refiere alcance? Pueden ustedes, si quieren, investigar objetivos y filosofía organizacional de Miniso y con base en eso relacionar y decir, a ver, yo creo que esta estrategia sumó para lograr este objetivo. O yo creo que esta estrategia sirvió para cumplir esta misión. O yo creo que esta estrategia sirvió para cumplir esta visión. Y si no encontraran información al respecto, sí saben, o bueno, sí pueden deducir cuál es el mercado meta de Miniso. Entonces, sería definir el alcance de la estrategia en relación a cuál fue el impacto que tuvo con sus clientes. ¿Incrementaron las ventas? ¿No la incrementaron? ¿Llamaron la atención de mercados nuevos o reforzaron la atención del mercado actual? A eso se refiere el alcance de la estrategia. El punto 4, que es cómo se complementa la ventaja competitiva de Miniso con esta estrategia,
Quiere decir que nosotros vamos a identificar dentro del ejemplo o buscando información adicional cuál es la ventaja competitiva que Miniso ofrece. Entonces, para poner este punto, primero ustedes me tendrían que indicar en el punto 4 cuál es la que consideran que es la ventaja competitiva de Miniso. En este punto, a mí me gustaría ahorita preguntarles a ustedes qué es lo que entienden por ventaja competitiva. ¿Quién gusta contestarme? No se amontone. Ventaja competitiva es lo que diferencia a la organización de otra, ¿no? Si uno da, no sé, un producto X con diferentes características, o si da un poco más de producto en su presentación. Ok, es aquello que te diferencia de la competencia, pero ¿para qué te sirve? Pues nos sirve para mantener la calidad en nuestros productos y bueno, una ventaja competitiva, por decir, de un producto de aceites esenciales. Bueno, vemos que hay diferente gama por la calidad de este aceite y sería la concentración, por decir, pensemos en uno de lavanda, que a lo mejor con una gota de este producto que es el más caro en el mercado, vamos a obtener los beneficios. Y claro, va a estar dada también por el precio, ¿no? El costo de este producto. Entonces, ventaja competitiva sería una característica de nuestro producto, de nuestro servicio o de lo que pasa dentro de nuestra organización que nosotros hacemos mejor que la competencia, que nosotros dominamos, pero que esta característica impacta a nuestro cliente, ¿sí? Porque a lo mejor yo te puedo decir, como dices, yo te doy de este aceite esencial y con una gota tú ya puedes hacer todo lo que quieras, pero esta gota te cuesta 20,000 pesos. Pues por más que yo lo quiera, mi mercado no me va a pagar 20,000 pesos por una gota y mucho menos por un frasco que tenga 20 gotas, ¿no? Entonces, sí sería algo que yo pudiera hacer, sí sería algo que yo domino, pero al mercado no le interesa. Entonces, esta ventaja siempre tiene que interesarle a mi cliente. Ajá, siempre tiene que ser algo que yo hago súper bien y que el otro no lo puede hacer igual que yo, pero que le interesa a mi cliente. Esa es la ventaja competitiva. Entonces, lo primero que tendrían que definir en el punto 4 es cuál consideran que es la ventaja competitiva principal de Miniso y cómo es que esta estrategia que ustedes definan o que ustedes elijan ayuda para que esta ventaja competitiva se dé a conocer con el cliente, ¿ok? Que realce esta ventaja, ¿vale? Y en el 5, opinión respecto al diseño e implementación de esta estrategia. Ustedes ahí pueden opinar libre. A lo mejor me dicen, no, pues yo creo que la estrategia estuvo bien, pero pues a lo mejor pudieron haber hecho una estrategia más sencilla. O yo creo que la implementación, pues sí estuvo bien aplicada por esto y aquello. O yo creo que todo estuvo muy bien, pero estuvo fuera de tiempo, ¿no? Todo lo que ustedes opinan ya con base en lo que ustedes estuvieron analizando en estos 4 puntos, ¿sí? Les puse una estrategia porque si yo veo el caso, yo veo que aplicó varias estrategias, pero si ustedes pueden hacer el análisis de una sola estrategia, con esa sola estrategia basta, ¿no? Si ustedes consideran que se sienten muy hábiles para poder manejar, definir varias estrategias, definir los diferentes tipos y hacer la combinación y poder plasmarlo en cada uno de estos puntos, pues perfecto también, ¿no? Siéntanse con la libertad de hacerlo. Obviamente, pues si ustedes pueden hacer este análisis de varias estrategias y ponerlo aquí, pues su calificación aumenta, ¿no? Porque pues estamos hablando ya de cómo debe hacerse, o sea, de hacer pensamiento estratégico, pero combinando estrategias y viendo cómo todas esas funcionan de la mano, digamos a la par, y pues eso implica un criterio pues más amplio, ¿no? Una habilidad para aplicar el criterio más amplio.
pero con una sola estrategia, si ustedes solo identifican una y con esa una hacen el desglose de estos 5 puntos, también es válido y también tendrían una calificación de 10 si es que lo hacen perfectamente bien, ¿no? Entonces el chiste es que si ya aprenden a dominar una, pues les será más fácil dominar la combinación de varias, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo para que ustedes cuando vean el video, pues entonces ustedes ya puedan definir y digan, más seguro me voy por una estrategia o de plano me quiero aventar la combinación de todas las que yo encuentre. ¿Ok? Ya podríamos entonces decir que quedó claro nuestras actividades a realizar hasta la unidad 4. Sí, maestra. ¿Sí? Muchas gracias. Perfectísimo. Sí, profesora. Gracias. A ustedes, a mí me interesaba avanzar un poquito ahorita porque las matrices son un poquito más tardadas de explicar. Entonces, si podíamos adelantar para que el jueves, en lugar de hablar, bueno, hablamos de tipos de estrategias porque ustedes pueden seguir investigando y cualquier cosa la sacamos aquí a colación para dudas o comentarios, pero si podíamos ir avanzando el jueves con la explicación de cómo se hacen las matrices para medición de las estrategias, pues vamos mejor, ¿no? Porque así ustedes ya van comprendiendo más los temas y pues es más fácil que hagan sus actividades. Ok, chicos. Entonces, ¿alguna otra duda, algún otro comentario que tengan hasta este momento? No, hasta el momento no. Muchas gracias. Todo en orden. Ok. Entonces, si les parece, dejamos hasta aquí la grabación.